de la literatura, es decir, es la literatura que hoy impera en el país, es la que es mayoritariamente leída, es la que las editoriales prefieren escoger, pero este monopolio tiene, digamos, sus alter egos o contrapartes. Ahí no está Luz de Luciérnagas. Luego está la literatura que utiliza a la biografía como al servicio de la propia literatura, es decir, autores, como el caso de Mario Belatino, de David Niclos, que utilizan a la propia literatura de alguna manera, o que utilizan a su biografía para ponerla al servicio de la literatura. En esta categoría cabe Luz de Luciérnagas, y con algunas preguntas pues ya veremos por qué. Luego están aquella literatura que está haciendo a partir de la escritura de sus versiones íntimas, ¿no? La oficina y el pesimismo como una moda. Luego está aquella literatura que está haciendo, trabajando con la fascinación por el lenguaje, es decir, la prosa poética, donde podemos, por ejemplo, pensar en escritores como Alberto Ruiz Sánchez o como el propio Emiliano Monge. Luego tenemos la literatura que tiene fascinación por la red, y esta es, digamos, la que en términos personales yo pondría más en duda, porque es aquella literatura que está fascinada por el internet, por la literatura escrita en forma de blogs o utilizando sistemas electrónicos que eran queriéndolos llevar a la propia escritura. Y yo creo que este modelo y estas categorías donde no está Luz de Luciérnaga, pues es como una especie de yogurt que tiene un sello de caducidad que dice: estas novelas vencen el 12 de abril del 2012. Incluiría ahí, digamos, un poco la literatura que está haciendo Jorge Almodio, o de este lado de España, lo que está haciendo, por ejemplo, Jordi Carlos. Y por el otro lado está la literatura ligera socialmente dúctil, ¿no? La que se hace que se entiende como literatura pop, la literatura fantástica, donde tampoco está Luz de Luciérnagas, a pesar de que su pensamiento es más mágico y poético, pero eso tiene que ver más bien con las razones de origen de Edson. La literatura que se está escribiendo desde la marginalidad, es decir, que utiliza geografías del entresueño, que se concentra en la vigilia y en el torcimiento de la realidad para provocar un fenómeno literario a partir de dimensiones paralelas o mundos imaginarios, donde puede haber desde metamorfosis, vidas paralelas, seres que habitan dentro de otros seres, como la literatura en México de Guadalupe Nettel, Daniela Tarazona, Viviana Lechuza. Y por último está la que trabaja desde la globalización y que entienden que en el proceso de la posmodernidad que vivimos hoy, el autor pueda sentarse en un banquillo y lanzar el anzuelo tan lejos o tan cerca para escoger el tema que quiere. Puede escribir sobre la guerra del 14 o puede escribir sobre lo que sucede en los últimos días. Pues bien, después de este larguísimo recorrido, la pregunta es: ¿dónde se encuentra la novela de Edson Lechuga? Y repito, bueno, es la primera novela que se escribe sobre el sismo del 85, o sea que viene a cerrar un ciclo, porque si la literatura se centrifugó, lo que está haciendo la novela de Lechuga es recoger precisamente, o regresar al punto de origen de esa quiebra, de ese momento histórico que nos funda generacionalmente y que nos recoge como generación. Pero también es una novela del derrumbe interno, y ahí voy a la novela. Es decir, ya dijimos que se trata de un terremoto, pero lo que hay que preguntarnos es ¿qué se destruyó? Entonces voy a tratar de hacer que imaginemos la maqueta de lo que se destruye, que es un viaje no solamente físico que sucede por un espacio físico, sino también metafísico. Es decir, el territorio es donde se construye esta ciudad, donde sucede la novela, no solamente en la Ciudad de México, sino imaginemos un territorio que se construye entre las costas de Veracruz y las costas europeas, es decir, en medio del Atlántico, que se cubre por una especie de cielo que tiene que ver con un mapa que es un mapa corporal, que es un mapa cuyas estrellas son lunares de la espalda de una mujer, y que luego se construye una especie de ciudad monstruosa, ¿veis?, donde se colocan edificios. Y hay un edificio que se llama Germán Canseco, y hay otro edificio que mejor lo leo porque si no se me van a ir los personajes. que es Alma, un personaje femenino, y luego el otro personaje femenino que es Jimena. Déjame leerlo porque si no va a ser que no